Qué lujo de tenerlo al aire. Estamos hablando de abogado constitucionalista, ex ministro de Seguridad y Justicia. Bueno, fue juez de primera instancia y juez de la Cámara de Apelaciones, docente de la Católica y de la UNSA también. Estamos hablando de Marcelo Domínguez, a quien tanto Juan Saleme Agustín Chaurrondo tiene el placer de saludarte, decirte buen día, cómo andás y gracias por estar con nosotros. Hola Marcelo, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. El gusto es enteramente mío de poder comunicarme con ustedes, saludarlos a través de ustedes también a la importante audiencia que tienen y tratar de charlar y echar luz sobre algunas cuestiones que sin duda preocupan y ocupan a los argentinos en base al poco apego que tenemos al respeto que necesariamente en todo Estado de Derecho debe existir por las normas constitucionales. Marcelo, ¿cómo andás? Buen día, Juan te saluda. Sí o sí tenemos que arrancar por cómo es un nombramiento de un juez de la Corte, en qué consiste, por qué es importante la intervención o no del Senado y por qué es noticia hoy en todos lados. ¿Qué es lo diferente a las otras veces? Lo que hay que tener en cuenta es que a partir de la construcción del Estado moderno, uno de los pilares fundamentales es el principio de división de poderes. Claro. Explica que cada uno de los órganos del Estado son poderes independientes. El poder judicial se legitima a través de la participación en la designación de los magistrados de los otros dos poderes. ¿Por qué digo se legitima? Porque a diferencia de lo que ocurre con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo, los jueces no somos electos por el voto popular. Acá cometo un sincericidio. Bueno, yo estuve 46 años en la justicia de la provincia, 12 como juez y 30 como juez de cámara, por eso quizás sigo hablando en presente. Mi paso por el Ministerio de Seguridad y Justicia fue de 2 años. La verdad que fue muy poco tiempo respecto de mi intervención en el judicial y además en la Católica me desempeñé como profesor de Derecho Constitucional durante 48 años y más de 30 en la Universidad Nacional en la carrera de contador. Siempre sosteniendo de que la Constitución es la carta fundamental que debemos respetar todo Estado que se precie de ser un Estado de Derecho, porque es el núcleo que reúne los principios, los postulados y los paradigmas en base a los cuales vamos a vivir y que nos transforma en un Estado democrático y republicano. Entonces, vuelvo al principio. ¿Por qué interviene tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo? Porque son órganos electos por la voluntad popular que legitiman el título de los magistrados. Bueno, ahora no los veo, pero por eso me callé un ratito, pero seguimos bien, ¿no es cierto? Sí, estamos perfectos. Bueno, tradicionalmente el sistema de elección de los jueces, incluido lo de la Corte Suprema, fue por remitir el pliego de los candidatos por el Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente, y el acuerdo del Senado. En otro momento, es decir, antes de la reforma del 94, la sesión era secreta porque de lo que se trataba era de resguardar la integridad de la persona propuesta y el Senado se reunía de manera secreta. La reforma del 1994 estableció, puntualmente en el caso de los jueces de la Corte, el requisito de que una mayoría agravada de 2/3 escapa del procedimiento que prescribe para los demás magistrados, que es la intervención del Consejo de la Magistratura, pero en todos los casos, tanto para los jueces de la Corte como para los jueces inferiores, el acuerdo del Senado es esencial para el nombramiento de los jueces porque les otorga la calidad de magistrados de derecho, de jure, como le llaman, ¿no? Y sucede que en este caso particular se ha soslayado el acuerdo senatorial. El acuerdo del Senado es el consentimiento que brinda
la Cámara Alta, que recordemos está integrada por 3 representantes de cada una de las provincias y de la ciudad autónoma, a la designación. No es una mera conformidad o anoticiamiento, sino que se debe evaluar los antecedentes del candidato propuesto y decir si doy mi conformidad o no estoy de acuerdo con su designación. En tal caso, la postulación se cae. Ahí, Marcelo, clarísimo, la verdad que ya uno se va desburrando en este proceso ya en los primeros minutos. También consultarle justamente por este nombramiento, cuando dice, bueno, por decreto, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea por decreto? Si el consentimiento justamente del Senado. ¿Y qué pasa? A mí Exacto. Mi gran duda es si ellos asumen y el Senado trata los pliegos y no lo aprueban. Y no lo aprueban. Hay como un choque de poderes, ahí queda medio raro, ¿no? Ahí, hay que decir lo siguiente. Nuestro presidente tiene enormes éxitos en materia económica, pero incurre en un defecto que ya lo hemos visto en otros casos, que es el poco apego a la institucionalidad. Sí. Lo digo y me hago cargo de esto porque bien es verdad que los pliegos fueron remitidos en su momento. Hay un decreto del año 2001, que es el decreto 222, que establece cuál es el procedimiento y una participación ciudadana para que se conozca la opinión de instituciones o de personas humanas sobre el candidato propuesto. Esto se ha cumplido, se han remitido los pliegos respectivos, pero también se ha soslayado la voluntad de la Cámara de Senadores. Recordemos, la Cámara de Senadores, la Comisión de Acuerdos respecto del hijo tuvo los votos necesarios para su tratamiento por el plenario. Sí, respecto de García no sucedió eso todavía, pero hay que tener presente que el hijo reemplaza, reemplazaría a la doctora Elena Hayton, ¿no? Y en el caso de García Mancilla, que ella renunció en el año 2021, y en el caso de Manuel García Castilla, a Maqueda, que cumplió los 75 años y renunció a fines del año pasado. O sea que hubo un lapso temporal bastante significativo respecto de uno o de otro candidato. Si ustedes me preguntan, ¿hay mora del Senado en el tratamiento de los pliegos? Evidentemente que sí hay mora. Y también esto tenemos que destacarlo, porque el Senado debió haber, por lo menos el pliego del hijo, debió haberlo tratado el año pasado. Y decir, ¿el hijo sí o el hijo no? En el caso de García Mancilla, la cuestión es diferente, porque transcurrió muy poco tiempo desde que él cesa como magistrado del Superior Tribunal. Y no es un dato menor el siguiente, que el doctor Maqueda salió de los estrados del Poder Judicial o de la Corte con su señora y con una hija, bajó las escalinatas, fue aplaudido por muchos de los empleados del Poder Judicial de la Nación e incluso la banda de música de la Policía Federal tocó alguna marcha militar en su honor. Es decir, salió por la puerta grande del Poder Judicial, lo cual demuestra que tuvo un desempeño muy a la altura de las circunstancias. ¿Qué pasa con estos dos magistrados? Entran con una suerte de capitis diminutio, como decían los romanos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Senado no se ha pronunciado. Y en el caso particular del hijo, yo los escuché atentamente a ustedes señalando los antecedentes del hijo, los cuestionamientos al hijo, las denuncias que tiene el hijo, porque si hablamos de la casta, el hijo es la casta judicial, y me hago cargo de lo que digo, es la casta judicial, ¿no? Yo creo que con este tipo de cuestionamientos que se le hicieron, tendría que haber pensado si seguía como magistrado federal o aceptaba esta postulación, pero lo fundamental es lo siguiente, que hay un fuerte cuestionamiento ciudadano respecto de su postulación,
producto de la actuación que ha tenido como juez federal. ¿Y qué hizo Lijo? Lijo debió haber renunciado al cargo de juez federal. Federal, claro. Renunciado al cargo de juez federal y, bueno, decir, asumo en comisión y veo si el Senado me da o no el acuerdo. Y si no me da, me voy a mi casa. ¿Por qué lo digo esto? Porque acá en Salta, hasta la reforma de 1986, ¿no? Existía también, con la Constitución de Salta de 1929, en muchos casos, digamos, los jueces inferiores teníamos acuerdo vitalicio y los jueces de la Corte por 6 años. Sí. Me consta de muchos camaristas que le ofrecieron el cargo de la Corte de Justicia en Salta y no aceptaron porque dijeron, ¿y qué pasa después de los 6 años si no me dan un nuevo acuerdo? Entonces, a ver, quiero ser gráfico, es una suerte de tiro de taba, Sí. ¿no? Y muchos dijeron, no, yo soy un magistrado de carrera, me quedo como juez de cámara y no acepto porque voy a continuar, si observo buena conducta, hasta estar en condiciones de obtener la jubilación. Y acá un detalle importante, ¿qué hizo el hijo? Y esto es de gravedad institucional. Solicitó a la Cámara Federal licencia. ¿Y cuál es el órgano superior del hijo? Y el reglamento de la justicia federal es la Corte. La Corte. Es la Corte que le debió haber considerado su pedido de licencia. O sea, él sigue siendo juez federal con una licencia extraordinaria y va a seguir y eventualmente va a firmar como juez de la Corte Suprema. Entonces acá, hoy día pueden consultarlo, tanto IDEA, que es como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, han cuestionado esta modalidad de designación de estos jueces en comisión. Tradicionalmente se discutió mucho en doctrina, y esto era una pregunta obligada de examen, si la facultad que le otorga el artículo 99, inciso 19 de la Constitución, para nombrar al Poder Ejecutivo funcionarios, la Constitución habla de empleo, aplicaba o no a los jueces. Yo tenía y tengo la idea de que no aplica a los jueces, ¿no? Pero si ustedes analizan el decreto, no le digo que lo entren a evaluar y a considerar detalladamente, sino tan solo decirle que tiene 15 páginas el decreto. Es una verdadera sentencia el decreto de designación. Lo que debe haber hecho el decreto es decir, visto, ¿no es cierto?, que se ha cumplido con el procedimiento del decreto 222, el Poder Ejecutivo designa en comisión a García Mansilla y al hijo. ¿Por qué digo García Mansilla y el hijo? Porque el decreto no, en el artículo primero, alude a García Mansilla y en el segundo al hijo, cuando debió haber sido al revés. Esto también es otro detalle que hay que tener presente, ¿no? Es decir, como hijo lo ponemos segundo, o sea, que como que legitima más o suena mejor el nombre de García Mansilla, que es un salteño, ¿no? Que no ha tenido mayores observaciones en su designación. Claro. Marcelo, en relación a todo lo que estás diciendo, creo que de alguna manera se está discutiendo constitucionalmente o jurídicamente también si la Corte le puede tomar juramento a un juez que tiene acuerdo del Senado por otra función, como en el caso del hijo. Bueno, por lo pronto que hizo la Corte hoy jueves va a tratar informalmente esta situación. ¿Y qué significa informalmente? Que van a comenzar las conversaciones entre ellos, entre los tres, ¿no? Para ver qué hacen. O sea, por lo pronto, la idea del presidente Milei era sentarlos al hijo y a García Mansilla el 1 de marzo, ya como ministro de la Corte, a escuchar el mensaje presidencial que da inicio al periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Legislativa. La Corte dijo, lo vamos a tratar en la reunión plenaria de hoy
pero recién nos vamos a pronunciar el día 6 de marzo. Esa es noticia del día de hoy. Marcelo, también creo que, a ver, pregunta obligada, en el caso de que asuman por decreto, pero ¿qué pasa en el caso que el Senado rechaza los pliegos? Bueno, esa es otra pregunta muy buena. ¿Qué dice la Constitución en el inciso 19? Dice que el Poder Ejecutivo tendrá, más o menos textual, voy a intentar reproducirlo, tendrá la facultad de nombrar, de cubrir las vacantes de los empleos que ocurran durante su receso mediante nombramiento en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. Claro. Primero, las vacantes no se produjeron durante su receso. ¿No? Entonces, aquí tenemos un primer obstáculo constitucional. Y el segundo tema, no menor, es que acá el presidente ha blindado el nombramiento en comisión hasta el día 30 de noviembre del 2025. ¿No? Pero a su vez dice, en este decreto, que es una sentencia, vuelvo a repetir, dice claramente que van a ejercer su función hasta el 30 de noviembre. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo, Senado, me reúno el día 2 de marzo y digo, tratemos el pliego del hijo, que es el que tiene dictamen de comisión, y votemos por sí o por no. ¿No? O sea, ahora bien, y si decimos porque no le damos el acuerdo, no requiere, o sea, no logra los 2/3 de los miembros presentes, es un quórum agravado, pero no tanto, no es lo mismo 2/3 de los presentes que 2/3 de la totalidad. Claro. Automáticamente el Senado dijo, no estoy de acuerdo, no le presto conformidad a su designación. En tal caso tendría que cesar automáticamente y allí sí se transformaría en juez de facto. Clarísimo. Claro. En relación a eso mismo, ayer lo escuchaba justamente a Maqueda en una nota y planteaba que el inciso 4 del artículo 99, que habla particularmente de la designación de los jueces de la Suprema Corte, no se lo puede interpretar de una manera de hecho. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué ese artículo sería más importante que este 19? Uno creo que de 1860, otro del 94. Así es. O sea, ¿qué es lo que hizo el reformador constituyente? Reformó el sistema de designación de los jueces, ¿no? Pero lo que no... A ver, cuando se suscribe el núcleo de coincidencias básicas, que es el Pacto de Olivo, uno de las cláusulas establece que se dictarán las normas de actualización de las facultades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Acá tuvo en su momento la Convención Reformadora la posibilidad de aclarar el inciso 19 y decir que los nombramientos en comisión no aplican para los jueces. Dejó pasar esta oportunidad histórica. Pero modificó el sistema. ¿Por qué? Porque respecto de los jueces inferiores, incorpora la figura del Consejo de la Magistratura. O sea que quien quiere ser juez de primera instancia o juez de cámara, tiene que someterse al proceso de selección de magistrado que estableció la Constitución. En cambio, para los jueces de la Corte, mantuvo el sistema tradicional de elección, es decir, lo propone el Poder Ejecutivo y le brinda o no el acuerdo del Senado. Entonces, allí es donde seguramente Maqueda advierte esta situación. ¿Está claro? Sí, clarísimo. Perfecto. La verdad... ¿Tenés alguna? No, estoy disfrutando. Yo sí o sí preguntar también por antecedentes de esto. ¿Pasó alguna vez? Yo leía que... Nombramientos. Viste que aparte está lleno de notas por todos lados y especialistas por todos lados, y en una caí en una comparación con María Guido, en septiembre del 62, que creo que nombra a 2 jueces también de la Corte, pero bueno, claramente no había ni Congreso en ese momento funcionando. Claro, es un gobierno de facto.
Pero Claro, en gobiernos constitucionales no hay antecedentes. Hay antecedentes de nombramiento de jueces federales y hubo un antecedente Muchos. reciente, Macri, que hoy también se pronuncia Macri. El comunicado en un tuit de Macri me parece que no logró la mayoría porque tiene sus problemas dentro del PRO para un Sí. institucional, en donde él dice, yo me equivoqué cuando lo postulé a Rosati y a Rosenkrantz, también por la vía de los nombramientos en comisión. Por eso, automáticamente que hizo Macri, bueno, dijo, antes de que asuman, que lo trate el Senado. Claro. O sea, cuando alzaron las voces críticas, antes que asuman, que lo trate el Senado, y el Senado le dio el acuerdo. Pero yo sé que el tiempo es tirano y, bueno, verán ustedes que yo con estos temas, como es mi pasión el derecho constitucional, un poco me excedo. Espero que no haya sido tanto el tiempo adicionado. No, es perfecto, estamos disfrutando, de hecho, Marcelo. También hay que hacerle un reproche a la Cámara de Senadores. Bien. Porque acá hubo especulación política. Y hay un dato sugestivo, que hasta ahora aquí no se pronunció sobre el tema del hijo y García Cristina. Exactamente. Es una nota, es un punto suspensivo. De especulación política. Perlita. Claro. Es una perlita que dejamos ahí. ¿Por qué Cristina, que es tan crítica con Milei, no dijo hasta ahora nada respecto de esta situación? Pero además, y por último, y por añadidura, la Corte estableció, mediante una acordada de diciembre, cuál era el mecanismo que se iba a aplicar para el caso de que las sentencias de la Corte no obtuvieran la mayoría absoluta de sus miembros. Son 5, necesitas 3 votos, ¿no? Coincidentes, 3 votos coincidentes. Convocar a camaristas federales, ¿no? Y no digamos que camaristas federales no tienen la suficiente experiencia para ser ministro de la Corte si lo estamos nombrando a un juez que es un magistrado inferior a un camarista. Marcelo, te interrumpo un ratito, porque ayer también me preguntaban eso. ¿La Corte puede funcionar con 3 jueces igual? En tanto y en cuanto la opinión de los 3 sea coincidente. Bien. Sí o sí. Si hay una disidencia, la Corte estableció a qué camarista hay que convocarlo. En Salta, en algún momento, durante la gestión del doctor Urtubey como padre, como presidente de la Corte, funcionó, teniendo 7 miembros, funcionó con 4, ¿no? De modo tal de que no hay, y esto también la plataforma, en donde peca el decreto, diciendo que este es un hecho de gravedad institucional, que hay que asegurar el funcionamiento de la justicia puntualmente. Esto es falso, porque la Corte sigue funcionando. Lo que pasa, que también hay que decir, que dentro de la Corte hay enfrentamientos personales entre uno de sus miembros y los otros 2. Algo se dice que el hijo, ¿no es cierto?, tiene un padrino político en la Corte, que es el doctor Lorenzetti, lo sabe todo el mundo, o sea, no es un pecado de indiscreción en decirlo. Pero lo esencial y básico como mensaje que hay que transmitir es que los argentinos que hemos tenido tantas interrupciones del orden constitucional en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966, 1976, ¿no? De una vez por todas tenemos que respetar la Constitución a rajatabla, que es el camino por el cual vamos a transitar, ¿no?, la institucionalidad en serio, que vamos a hacer un Estado de Derecho. Un Estado ¿Qué de pasa? Derecho. ¿Qué pasa? El presidente, para tomar estas medidas, ¿en qué se afirma, en qué se afianza? En sus éxitos económicos. Entonces pareciera ser, ¿no?, que la estabilidad económica,
el control que tiene sobre el déficit fiscal, el hecho de que tiene un reconocimiento internacional, hace que esa personalidad tan disruptiva que tiene, ¿no? Que a mí personalmente no me gusta, más allá de los éxitos que no se le pueden discutir en materia económica, hace que cometa todos estos desvaríos constitucionales. Fíjense ustedes que el eslogan de él, ¿cuál es? ¡Viva la libertad, carajo! Sí. Y el funcionario que osa expresar un pensamiento que a él después no le gusta, le dicen, ¿cómo es que dice él? Vuela o esas expresiones que tiene. Sí. No sí, es básicamente el que no piensa como él es un zurdo hijo de puta. Eso es lo que dice todo miserable. El tiempo. Los periodistas son todos ensobrados y todo lo demás. O sea, hay una descalificación permanente al que piensa distinto, ¿no? ¿Y qué somos nosotros? Semejantes, no somos iguales. Semejantes significa que vamos a coincidir en algunas cosas con ustedes, vamos a disentir en otras. Y de eso se trata el intercambio de opiniones. Exactamente. Que tiene que existir, de hecho. No me gusta el rasgo autoritario del presidente. Las formas creo que común denominador a nadie, bueno, mucho más allá de los logros económicos y demás, en cuanto a las formas, poca gente coincide. Y es uno de los pilares fundamentales de la democracia, sin duda. Exactamente. Marcelo, 1.000.000 de gracias por tu tiempo. Esperamos que se repita. Sí, lo esperamos, empiezo, cuando pueda venir. Hoy día debía haber estado presente ahí, bueno, pero creo que lo fundamental es que yo les agradezco a ustedes esta posibilidad que tengo, porque desde hace 2 meses y medio estoy en una suerte de receso de feria judicial. Después de 50 años de ejercicio profesional, he cesado en todos los cargos, he plastificado mi renuncia, como digo yo. Me fui de la justicia, de las 2 universidades por la edad y del ministerio hace 2 meses. Así que me han despertado de mi letargo, así que el agradecido soy yo. Nuevamente nosotros agradecidos. Es despuntar el dice acá también, para nosotros es un verdadero lujo que lo pueda hacer aquí. Lo esperamos siempre. Siempre. Marcelo, muchísimas gracias y que tenga un gran día. Igualmente para ustedes.